Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Eliazar Guillén. Soy conocido por muchos como el maestro del dominio moderno. Poseo 4 libros sobre teoría moderna. No hay copia, pura creación. Además de esto, poseo un quinto libro en conjunto con el ingeniero Nus Pirela. Se denomina El lenguaje del dominio moderno. Serían 5 en total. Estos 5 libros son los que hablan de mi conocimiento teórico. Lo que me dan como dije yo, me permiten darle la información a ustedes sobre la teoría moderna. Esta aclaratoria lo hago ya que algunas personas dicen, bueno, pero ¿y por qué usted da clase? Porque soy uno de los poquitos que puede darla. Hay muchos campeones, pero no manejan la teoría. En cambio, yo no soy campeón, pero manejo la teoría. La creo. Y creadores somos poquitos. De todas maneras, bienvenido a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre una falla teórica en el 93% de los jugadores del planeta. Y vamos a corregirla. Es hora de corregirla. Es importante conocer que las federaciones dan 20 segundos para realizar una jugada. Ese tiempo se distribuye acorde a como el jugador lo desee. Pero en el año 2006, en el libro Dominó Esencial, el profesor Muñoz, mi tutor, maestro, él creó un modelo pensado nuevo que fue encabezado por la federación. No le prestaron atención a la magnitud de su propuesta. Y una vez que la leí, comprendí que esa era la realidad del dominó para mejorar la calidad. Es decir, cambiar el dominó de azar, suerte y probabilidades por un dominó más teórico, más preciso, más lógico. En uno de los enunciados del profesor, él establece que esos 20 segundos pueden ser utilizados como una pensada para que se castigue la serie que se va a generar. En el dominó actual la mayoría juega con media piedra, no juega con las 2 series de la piedra, sino con la mitad. Si no hablan si les gusta o no les gusta la serie que se va a generar. ¿Ok? La piedra se viene en 2 partes. Isa la que ataca y Evi la que genera. Entonces vamos a hablar sobre la piedra genera o la generadora. Esa piedra que se genera, no, yo debo decir si me gusta o no me gusta cada vez que juego. Si no me gusta, voy a decir a mi compañero, castiga la que no me agrada. No poseo más. O de repente algo que voy a mostrarle aquí para hacerlo más preciso. Pero vamos a recordar que para que podamos jugar juntos, tenemos que encontrarnos en la plataforma de Dominó Earning World. Es la mejor plataforma para jugar. Ahí es donde yo juego. Y hasta ahora es lo mejor que hay en cualquier parte. Dominó Earning World es la plataforma que yo les recomiendo. Continuemos con esta clase de castigar la serie que voy a generar. Como dijimos, con una pensada de 20 segundos, yo le digo a mi compañero, castiga a la que estoy generando, castiga que no me gusta, o castiga que no poseo el doble, o castiga que no tengo más de ella. Vamos a ver este ejercicio y después pasaremos a otro ejercicio. Sale A con doble 6, pues pensada o no. B juega 6-4. C juega 4-5. D jugador B nuevamente, jugadora jugador B repite el 4, jugador C jugador A, jugador B. Piensa 20 segundos y envía el 4. Después de una pensada de 20 segundos, él indicó algo a su compañero en esta jugada. A pesar de que él dio el primer 4 y da el segundo 4, él genera una pensada de 20 segundos. Porque su compañero pensó al castigar este 4. Cuando el jugador, Meli no lo había dicho anteriormente, bueno, vamos a decir, el jugador pensó y castigó con 4-1. Entonces, el jugador, lo que juegue aquí,
uno o dos en este caso, o lo que sea, debe considerar que su compañero pensó 20 segundos al colocar este 4 acá. Y lo juega ante la pensada de su compañero castigar el 4, señalando que posee uno más. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el jugador D posee el 4-2. Pero a pesar de que su compañero generó, su compañero pareja, generó un primer 4, generó un segundo 4, en el tercero, él le está informando que no le gustan los 4. Es decir, que él no posee el doble 4. Y que si el jugador D no lo posee, castigue este 4. Esta pensada de 20 segundos indica castiga la que estoy generando. En otras palabras, para el jugador D que no posee el doble 4, él sabe que dicho 4 ahora está en manos del salidor. Por eso tiende a castigarlo. Entonces, la pensada de 20 segundos, amigos míos, es una pensada para decirle al compañero, castiga eso. En tantos años se están dando para que ustedes manejen esta información, pero las federaciones del planeta nunca han enseñado esto a los jugadores, porque no hay formación para los atletas y los jugadores de la comunidad. Ese es el lastimoso decirlo, pero es hora de comenzar a reconstruir. Y estamos reconstruyendo el T-Dominó poco a poco. Poco a poco nuestro planeta tendrá una disciplina deportiva en verdad y no un juego donde solo interese el dinero por la inscripción. Sí. Ok, veamos otro ejercicio que tiene que ver, en este caso, por lo menos. El primer caso fue sobre la serie generada, iniciada. Ahora vamos a ver otro caso. Al jugador A le corresponde castigar al 2. Solo tiene 5-2. Y blanco 3. Como es el único 2, no es que yo voy a jugar rápido y listo. No. Él debe jugar también señalando la piedra que va a generar, la serie que va a generar. Él tiene que decirle a tu compañero que él no posee esta o que a él no le gusta. ¿Me copia? Él tiene que señalarle a su compañero que a él no le gusta la serie que va a generar porque la otra no es igual a la generada. A diferencia de que él vaya a jugar el 2 blanco y le quede otro blanco. Entonces, él debe jugarlo de manera normal, indicando que a él le gusta el blanco. Pero si a él no le gusta este 5, para que su compañero no le haga o no le repita una piedra que a él no le gusta, él debe enviar que te castigue, solicitar. Él debe pensar aquí 20 segundos y decirle a su compañero, castígala. Castígala porque no llevo más. O no me envíe 5 en este caso. Ya él sabe que, tu compañero tiene que saber que él no tiene la tranca. ¿Ok? Que él no tiene el 5. Que no le gusta el 5. Veamos otro caso que puede darse, recordar. No es lo mismo solicitar que se castigue cuando no me gusta la que tengo al lado o cuando me gusta la que sí tengo al lado. Cuando solo tengo una, la serie que voy a generar no me gusta, no poseo más de ella, valga la redundancia, debo pedirle a mi compañero que la castigue con una pensada de 20 segundos. Estos 20 segundos federativos que se asignan para cada jugada, debo hacerlo. Por eso es que decimos que esto de la pensada en falso es historia. Ya deben sentarse en la misma mesa las federaciones y dejar su locura o sus criterios mentales obsoletos y formar un nuevo reglamento federativo a nivel universal. La pensada en falso no existe y esto lo demuestra. Yo debo solicitar que se castigue la serie que te genero, que se genere porque no me gusta o dejarla quieta porque me gusta. Ya la ley no puede ser una concepción personalista, señores. Vamos a madurar. Vamos a atacar nuestro dominó de este fango donde muchos lo tienen transportado. Quienes no sabían de dominó hicieron leyes. Me disculpan, pero lastimosamente. O no. De repente sabían el dominó de su época. Ese dominó viejo, obsoleto, de azar. Este es el que yo manejaba, no el moderno. El modernismo es otra cosa. Y es hora de evolucionar. Si a mí no me gusta una piedra, yo debo pensar para castigarla. Para eso cuento con 20 segundos para esa jugada. Y ¿por qué? Porque la pensada en falso no tiene un elemento, perdón, la pensada en falso, lo vamos a recordar, la pensada corta no me sirve para mandar a castigar una piedra. La pensada media no me sirve para mandar a castigar una piedra.
Y la pesada larga, que no tiene un tiempo definido, nadie sabe cuál es el tiempo, como lo he mostrado en otros videos, no me sirve para mandar a castigar una piedra. Es decir, ¿por qué? Porque la pesada larga no tiene un tiempo definido, como le hemos dicho. Entonces, yo no sé qué tiempo en falso debo pesar para que se castigue. Pero de falso no, largo. Igual que corta o media. Esta pesada atroz que dañó nuestra disciplina deportiva. Entonces, señores, la única forma de hacerlo es 20 segundos establecidos por la ley. No que 20 segundos igual que una pesada larga. Señores, eso no existe en ningún lado. Lo estamos diciendo ahora. ¿Ok? Vamos a aclararlo. Una pesada de 20 segundos es lo que se hace. No es una pesada de falso. Es una pesada de 20 segundos. Eso hay que tomarlo bien en cuenta, estudiarlo y ya asumir el compromiso de que el dominó evolucione en conjunto con sus jugadores o viceversa. No vamos a seguir enfrascados en teorías obsoletas. Vamos a mejorar todo. De todas maneras, es importante para mí el reconocimiento de muchas organizaciones y amigos donde nuestro dominó científico viene tomando paso a paso el espacio que se necesita y donde el obsoleto que solo juega sin parabanes y con señas está quedando ya en el pasado. Les recomiendo a las federaciones nuevamente colocar parabanes en todas las mesas para desentar el torneo actual o los torneos actuales. Cada vez hay menos jugadores y más son los señeros que salen a ganarse los premios, los de siempre, los que tienen 600 jugadores en sus clubes para avasallar con su maquinaria a los estados pobres o los menos jugadores. Mientras no haya parabanes en las mesas, seguirán los señeros gozando de todos los bienes para que pueda generar el dominó. Señores, un parabán no cuesta nada, más son las ganancias que dan los inscripciones. Vamos a sentar el dominó. Esto lo llamo a atención por algo importante. Los números que están en las federaciones, en los torneos de las federaciones mundiales, ya dan tristeza. No hay casi jugadores jugando. Vean el caso de Colombia, vean el caso de Puerto Rico, Estados Unidos, Aruba. Los números hablan por sí solos, señores. Muchos señeros, pocos jugadores. Es hora de empezar a cambiar nuestra disciplina deportiva a nivel universal. Esperamos contar con el apoyo de ustedes. Es hora de cambiar las leyes. De todas maneras, saludos a mi amigo Johnny en Margarita, no es parte. Saludos a Elmo Pirela en Estados Unidos, a Manuel Ewing en México. Y a muchos que se me olvidan. De todas maneras, Iván en el estado portuguesa. Luis, hay tanto que ya me está pegando la edad. Ah, por cierto, pronto, después de mi último libro que aspiro a sacar este año, he tomado la decisión de retirarme del dominó. Se los notifico de ahora. Después del último libro que voy a sacar, aspiro a retirarme de la disciplina. ¿Por qué tomo esta decisión? Porque los que están dañando el dominó son más fuertes y no quieren unificar un criterio científico. Aquí lo que vale es la inscripción para que la gente gaste su dinero y no para que la gente juegue bien. Y eso revuelve el estómago. Si no asumimos el cambio entre todos, va a tardar muchos años que tengamos un dominó decente. Y no estas mafias que están ahorita allí. Y en verdad estoy cansado de esas mafias. Campeones de papel que no saben ni teoría, que no saben ni qué hacen. Jugadores que se creen de élite y cuando los ponen en individual no saben ni jugar y se llaman élite y quieren gritar a los demás que están aprendiendo. Las federaciones deben asumir el compromiso de capacitar ya a los jugadores de todos los barrios, de todos los pueblos. Si no lo hacen, ¿qué vamos a hacer? La misma mafia de siempre. No podemos seguir en eso. Así que vamos que al final que vamos a decidir. Pero cuídense pues. Nos veremos en otro próximo video. En Sucre naciste, tu pasión y fervor. Maestro de raza, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas, nos guías a soñar. Con cada partida, nos enseñas a jugar. Oh, Eleazar, oh, enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae,
es un campo a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.